Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí reunidos en una nueva edición de Surfeando la Ola, en este programa en que hablamos cómo tener equilibrio emocional y lograr efectividad en tiempos de incertidumbre. Hoy estamos con Oliver Koslov. ¿Cómo estás, Oliver? Todo bien, acá tomando mate Estamos Zucchi y tomando corriente. mate los dos, mirá. Yo estoy tomando mate por tu culpa en realidad. ¿Viste? Acabo ya del trabajo, ni Sí, el agua, nunca tomo mates a esta hora excepto los viernes, porque soy una persona de 74 años. Pero dije, bueno, sí, no, te vi tomando mate y era como, que van a tomar unos mates, así que ya está, ¿Viste? acá estamos. ¿Viste cómo pasa eso? Yo también me ha pasado que por ahí veo a alguien así que está tomando mate y digo, no, no, algo está mal si no tomo un mate ahora. Te juro. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los objetivos de este programa. Queremos mostrar aquí herramientas para adaptarse a las situaciones de crisis, también ofrecer técnicas de gestión emocional, potenciar las actitudes más efectivas frente a situaciones de incertidumbre. Y les voy a contar también ahora una cosa que siempre cuento, una advertencia, una atención que pido acá, que bueno, que este programa no tiene un fin terapéutico, no reemplaza ni sustituye actividades tales como la asesoría, consultoría, terapia, psicoterapia, psicoanálisis o cualquier otro tratamiento relacionado a la salud y a las adicciones y o abuso de sustancias, y no ofrece este programa ni suplanta cualquier tipo de diagnóstico, tratamiento o terapia. Lo que vamos a hacer acá, vamos a estar hablando sobre algunas ideas, técnicas y cosas que podemos hacer para surfear la ola que nos toque surfear, y bueno, para que te ayude a generar otro resultado y a sentirte mejor también. Entonces, bueno, vamos, dicho esto, pasamos directamente a la entrevista. Bueno, yo les quiero contar a Oli, lo conocí hace unos años, cuando yo estaba buscando a alguien que me enseñe stand-up para mejorar mis cursos, para poder tener bueno, hacerlo más entretenidos, más divertidos. Y bueno, la verdad que me encontré con algo que superó eso, digamos, superó esa idea solamente de aprender a hacer un monólogo. Y bueno, y fue mucho más profundo porque eh, pudimos bucear en cosas muy profundas de nuestra personalidad. También Oli propuso muchos temas también profundos y algunos temas incómodos de conversar. Y a mí la verdad que me sorprendió porque yo pensé que iba a ser algo más superficial lo que íbamos a aprender, digamos. Porque además de aprender justamente los métodos y los pasos que tiene la comedia, también, bueno, profundizamos mucho. Y bueno, y entonces, bueno, para mí él es un referente en el tema artístico, porque, bueno, por lo que sé, eh, ha incursionado en varios tipos de arte, varias formas de arte. Y bueno, yo creo que una forma de generar resiliencia y de poder expresar lo que nos pasa, poder afrontar las cosas que nos pasan, es sacarlos de nuestro interior a través de una expresión artística. Y bueno, y de eso me gustaría hablar, Oliver, pero bueno, presentate un poco, contanos lo que quieras de vos, ¿no? Sí, en resumen soy un comediante en recuperación. Soy un ex comediante. Que de hecho, vos sabés que dejé de hacer comedia justamente por eso que señalás, porque se había. No podía evitar profundizar en las cosas, porque me parecía insoportable, digamos, Mm, ser tan superficial cuando había un terreno para explorar tan interesante mm, desde la comedia. Entonces como que proseguí por ese camino durante muchos años. Y realmente algo que hablaba la otra vez con mi novia era que nunca tuve una queja. Nunca nadie vino y me dijo, no me gustó tu taller porque yo esperaba otra cosa. Todo el mundo fue como, sí, no esperaba esto. Tipo, claro, yo como yo. esperaba otra cosa, pero estoy feliz de lo que encontré, digamos. Nadie nunca me criticó para mal. De hecho, sigo en contacto con prácticamente todos y todas mis ex alumnos y alumnas. Eh, pero bueno, el año Déjame pasado, decirte algo sí, que tiene que ver un poco con las palabras que yo expresé recién, digamos, como que se las llamaba como una tensión. Yo creo que ninguno de los que fuimos a tu taller fuimos en busca de algo terapéutico, no, ni tampoco fuimos no, ni hablar. a buscar un espacio de crecimiento personal. Pero bueno, realmente me pareció a mí, yo lo vivencié como eso, ¿viste? Porque hubo realmente de alguna forma vos nos dijiste, miren, adentro de usted, yo lo interpreté así,
lo interpreté de esa forma. Es como que vos nos dijiste, adentro de ustedes hay estas puertas. Algunas son lindas, otras no son tan lindas, otras son horribles. Bueno, anímense a abrirlas y hagan comedia con eso. Y a mí eso, digamos, eso así como lo vivencié yo, me pareció tan profundo que bueno, que justamente yo creo que poder verlo de esa forma y hacer arte o comedia o poesía, como sé que estás haciendo ahora, creo que es una transformación muy importante de las cosas que nos pasan. Bueno, por eso se me ocurrió invitarte, digamos. Sí, es que justamente eso es algo que mantengo hasta el día de hoy y que me parece una de las herramientas más valiosas que tenemos para aprender, que tiene que ver con que hay una frase que estaba en el cuadernillo y demás que decía, eh, cuando uno se ríe del rey, el rey es menos rey. Era como un juego de palabras. Porque frente a la risa no hay nada que se le compare. Digamos, vos podés reprimir a la gente de la manera que vos quieras, pero no podés reprimir el humor, porque eso es algo tan profundo e inherente. Entonces vos podés ejercer tu opresión, pero cuando alguien hizo un chiste sobre vos, ya está, no hay vuelta de eso. O sea, ese tipo de humillación que siente el poderoso es muy difícil eh, de revocar, digamos. No puedes deshacer un chiste, no puedes deshacer una risa. Entonces, justamente con eso, de ver también lo feo que tenemos adentro, una vez que vos te reís de eso feo que tenés adentro, que te representa o no te representa, pero una vez que te reís de eso, le quitas gran parte de ese peso. Eh, y eso obviamente después se transportó a todos los aspectos de mi vida, digamos. Así como yo lo puedo hacer una rutina, de repente ahora en la poesía también pasa, digo, cuando hay, Ajá. hago, de hecho algo que me caracteriza de algún modo es que mis textos no son particularmente densos y profundos, y tal vez sí profundos desde la lectura, ¿no? Pero digo, no son textos densos y barrocos de muchas palabras, sino trato de simplificarlo, de que el texto sea simple y que logre su cometido, aunque tenga que hacer reír, porque también está esa fantasía que en la poesía no se hace reír. Entonces todo este proceso de ir viendo cómo yo me iba desenvolviendo como tallerista, pero también como comediante, me di cuenta que finalmente en la comedia no había un lugar para lo que yo quería hacer. Claro. eh, y fue como un reflejo muy fuerte que de repente era como todo esto, esta era comedia, eh, no está en la poesía. Y todo esto que me parece hermoso de la comedia, sí está también en la poesía. Entonces, digo, Ajá. ¿por qué me estoy sometiendo a esto cuando ya existe algo donde puedo desarrollarme tranquilo y sin tanta neurosis y sin tanto, eh, sin tanta cháchara? Y bueno, Sí. el año pasado, se está por cumplir un año, si no se cumplió ya, decidí dejar la comedia, también como una cosa personal, de decir, che, no voy a hacer más, y decírmelo a mí mismo, porque era Claro. lo que venía ya en un proceso de hacer cada vez menos. Pero realmente decir como, bueno, ya está, no soy más comediante, no quiero ser comediante, o no quiero ser stand-upero por lo pronto, y dedicarme de lleno a la poesía, que era algo que sí me venía gustando desde el año 2015, desde muchísimo antes, pero en el 2015 empecé a hacerlo de una manera un poco más eh, activa. Hubo momentos donde no lo hice tanto, hubo momentos donde sí. Y dije, no, bueno, me voy a dedicar de lleno a esto que realmente me da muchas satisfacciones y me hace muy, muy feliz. Y ahí fue también una revelación de decir, bueno, esto es lo que me gusta, que es algo súper raro que pase, Ujú. y de lo cual siento una mezcla de culpa y alegría de decir, bueno, yo sé lo que quiero hacer en mi vida. Eh, mal que me pese y de repente cuando ves a alguien que te dice, uy, yo no sé, no sé qué es lo que puedo hacer de más, algo que me quedó de los talleres y todo eso es que sigo surfeando en mí para saber cómo llegué a esto, para también ver cómo puedo ayudar a otros a que también puedan finalmente encontrar cuáles son sus pasiones, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Y vos, digamos, en épocas difíciles o en algunas emociones o situaciones en las que, bueno, me imagino que habitarán en vos, que habitarás vos esas emociones, ¿cómo las llevas, digamos, después a expresarlas con la palabra? ¿Cómo es ese proceso que haces vos? Bueno, en un principio algo que me pasó es que a veces la poesía sabe cosas de mí antes que yo. Ajá. Me ha pasado de escribir textos y escribirlos porque me nace así, porque es, no sé, me vino la inspiración o me apareció la necesidad de escribirlo y lo escribí.
Y a los 2 o 3 meses digo, no, mirá, yo ya sabía esto. O sea, yo había algo adentro mío que ya lo sabía. Entonces finalmente la poesía se transforma en realidad en una vía de expresión de algo mucho más profundo que a nivel consciente no estoy piloteando tanto. Eh, pero se presenta finalmente en ese caso como una necesidad, digo, hay una necesidad, hay algo en el cuerpo que dice yo necesito esto, una necesidad como puede ser una necesidad física, Ujú. fisiológica, psicológica, como ese momento donde decís tengo que llorar, necesito Claro. reírme, necesito esa necesidad, digo, es algo como súper poderoso, entonces eh, algo que estoy tratando de aceptar ahora es que ese proceso creativo se puede forzar porque bueno, hace 15 días, si no me equivoco, 15, 20 días, Sí, hice sí, un sí, sí, sí. happening, hice un happening que fue escribir un libro completo y escribirlo, armarlo y subirlo a una plataforma en 5 horas. Entonces En qué claramente ahí estás plataforma está el forzando. libro, Oli? En Drive está el video en YouTube de las 5 Ajá, horas de transmisión, donde se puede sí, ver cómo desde la... Porque esto era lo otro que un amigo, cuando le cuento, sí. me dice, ah, mira qué piola, y se pone a verlo, estábamos en un Zoom también, se pone a verlo y me dice, ah, pará, pero vos no tenías los textos pensados desde antes. Digo, no, sorteé 10 palabras que me ha mandado 111 palabras, me mandaron. Sorteé sobre Claro. esas 111 10 y sobre esas 10 escribí los textos. Y me dice, no, pero es una locura esto. Digo, bueno, ahí estás forzando el proceso creativo, pero también yo sé que puedo forzar ese proceso, al menos para esto, para hacer un happening, una performance. Sí, 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 Eh, sí. pero después cuando se trata de realmente la cuestión necesidad personal, emocional, sí, obviamente, es como algo que sale eh, y que busca finalmente ese caudal y bueno, cada uno lo encuentra también por las herramientas que le han sido brindadas. Antes hablábamos de los chicos, eh, y realmente no se le puede imponer una forma de arte a un niño. Lo que se puede hacer sí es brindarle todas las herramientas y ver por cuáles se va acercando y capaz que de repente, no sé, tiene 5 años y le gustan las guitarritas y a los 8 empieza a pintar y a los 25 descubre que es escultor, ¿viste? Pero Sí, lo sí, sí, importante es que sí, sí. sepa que puede. Bueno, Ese es el justamente, tema. A mí lo que me pasó fue lo sí, contrario, sí, que es sí, que hubo un sí, momento donde me sí. dijeron, no, vos no puedes ser poeta, porque poetas son Ah, esta gente formada, esta gente ajá, que cuya búsqueda es el libro así, cuya búsqueda es esto y las palabras y tal, y me establecieron, digamos, un parámetro que era, esto es la poesía, si vos no haces eso, no haces poesía, eh, y me tomó, nada, 20 y pico de años decirme a mí mismo, che, sí, sí podés. claro, claro, claro. Vos sabés que yo, hay un libro que yo lo tengo ahí, digamos, como que siempre voy brevando de él, que se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron, no sé si vos lo conocés. Ujú. Pero bueno, hay una cosa que te hace hacer ella es escribir 3 páginas por día. Yo nunca lo pude cumplir. Pero bueno, tenés que escribir, aunque sea que escribas, no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir. Bueno, jamás lo pude hacer a las 3 páginas ni todos los días. Pero bueno, más o menos. Y ha sido una experiencia muy linda eso que se generó en esa escritura. Y después también hay muchas otras terapias alternativas, como Rebirding, que yo conozco, que tienen, donde tiene, por ejemplo, una frase que es, por ejemplo, yo soy amado, y después, bueno, vos tenés que escribir lo que se te venga a la mente. Pues yo, tu nombre, soy amado. Por ejemplo, yo, Andrés, soy amado, y tengo que escribir lo que se me surge ese día. Y hacer eso durante 3 o 4 días, poner una cosa así. Y hay muchas actividades que se realizan expresando algo por escrito. ¿Cómo lo plantearías vos, digamos, así como tipo, como un ejercicio, algo para explorar, digamos, para sacar lo que tenemos dentro? ¿Cómo lo plantearías Me, vos? me parece que hay algo súper súper interesante en eso que tiene que ver con lo siguiente. Eh, de acuerdo a los talleres, el año pasado tuve la suerte de llevar adelante un taller que fue muy valioso a nivel personal porque me dio la posibilidad de trabajar con gente con diferentes problemáticas en Ujú. cuanto a la expresión oral. Ajá, Y en parte también a la escrita, ¿no? Pero sobre todo a la expresión oral, que es realmente donde yo me especializo. ajá, Eh,
Entonces, me encontré con eso, con diferentes problemáticas y demás, y me di cuenta que es increíble cómo hay 4 o 5 barreras que son las Ajá, constantes a la hora de crear y a la hora de expresarse. Y una de las primeras, uno de los primeros motivos por los cuales nos cuesta tanto ese sí, momento de escribir es la vergüenza. Porque hay un común denominador sí, en la sí, sí, mayoría sí. de la gente. Digo, esto es casos muy específicos, no pasa, pero digo, en casos generales sucede que hubo en la etapa de infantil, digamos, cuando son niños y demás, hubo momentos de represión o censura, de léelo así, hacelo de esta manera. Obviamente Ah, cada niño o niña, digo, de acuerdo a sus herramientas emocionales, a lo que tuvo, lo procesó de una manera particular y diferente. sí, sí, Pero sí. en general mucha gente se encuentra frente a la hoja y vos le decís, escribí lo que vos quieras, y le abruma eso, digamos, le abruma eso porque es como no sé qué escribir porque me da vergüenza, aparte, ¿qué me puede salir de adentro? Tenemos mucha vergüenza con entender qué es lo que tenemos adentro. Nos da mucho miedo aceptar porque también nos han acostumbrado a una cultura judio-cristiana a que hay cosas malas que tenemos adentro que están mal. Y el tema es, Mm, si uno no reconoce la maldad que hay en uno, no hay camino tampoco a la sanación de eso. claro, Digo, claro. porque únicamente estás evitando el problema, estás diciendo tal problema no existe. Sí, te quiero pedir Entonces, permiso para contarte una vivencia que yo tuve en un sí, taller tuyo. decime. Vos sabés que estábamos en el taller y yo fui con una vez con unos chicos porque no era mi horario, digamos, no era mi grupo, pero yo fui igual porque no había podido ir, bueno, en fin, vos te acomodaste para que yo fuera. Y bueno, y fue una de esas veces en donde, fue creo que la primera vez en donde vos invitaste a abrir esa puerta, ¿viste? Que yo te digo, esa puerta que uno la Sí. quiere dejar, que quiere apagar la luz que está enfrente y que no se vea, digamos. Yo personalmente tengo mucho de eso. Y, y bueno, y me acuerdo que pasó algo lindo, que yo ahora lo interpreto así, que vos propusiste, digamos, abrir una cosa, que en ese caso fue algo relacionado con, me parece, con lo, con lo sexual y con con lo que nos da vergüenza, una cosa así fue el planteo. Sí. Y vos sé que me pasó algo muy lindo, que lo recuerdo como algo muy bonito, que éramos 5 o 6 personas, y bueno, y al principio fuimos como, viste, muy ahí, nadie se jugó, viste. Los primeros 3 que hablamos, nadie se jugó. Todos fueron ahí nomás. Hasta que hubo uno de los chicos que se jugó y dijo algo que fue como más íntimo, que nadie se sorprendió porque no dijo nada. No dijo, mato pollito bebé cuando en la ducha. Dijo una cosa, pero fue algo muy íntimo. Y vos sabés que me pareció muy bueno porque él habilitó ahí en ese momento que los demás empecemos a jugarnos más también. Es Bueno, como es que que, había una de las pautas del taller, no sé si te acordás, esto pasaba más en los talleres grupales, como habíamos trabajado mucho uno en uno, uno a uno. sí, 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 Hay un planteo básico que es, eh, nadie está habilitado a juzgar a otro. qué importante es. O sea, nadie te habilita a vos a juzgar al otro porque dice algo que a vos no te... Vos considerate en lo tuyo, cada persona tiene que tener la libertad porque tenemos que tener también la libertad de poder expresar lo que pensamos y después nosotros analizar si eso está bien o mal, demás. De acuerdo a un montón de ópticas, ¿no? Obviamente. Pero digo, este, si yo habilito, entonces, yo te digo, no sé, contame tu experiencia más vergonzosa de comida y me decís, no sé, me bajé una pizza entera. Yo te digo, no, ¿cómo te bajé una pizza entera? Es un gordo. Automáticamente cuando yo hago eso, por eso retomo esto que hablábamos antes, ¿no? De los mecanismos de censura y opresión. Digo, Totalmente. una vez que alguien te dice eso, una sola vez que te lo digan, ya automáticamente genera y aparece por primera vez el mecanismo de represión. Eh, no estoy diciendo que nadie haga esto, que se deje hacer, digo, es inevitable, es algo inevitable. Ahora, Totalmente, podemos sí, tener sí, sí. herramientas para entender que esto va a suceder y cómo enfrentarnos a eso y dónde queremos enfrentarnos, cuál es nuestro terreno de batalla frente a estos Sí, 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 temores. sí, sí, sí. Entonces, algo que a mí me enseñó Matt Locasio, que era mi compañero en el primer taller que dimos de stand-up, era este, dejar que, suponiendo que el cerebro se divide en dos mitades, hay una que es creativa y otra que es censora. Entonces, la parte Ujú. que censura
hay que apagarla un toque y escribir, y escribir, 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 escribir lo primero que venga. Y después habilitamos la otra. Esto es algo que toma años. Y que Entiendo. depende también tu compromiso con lo que vos querés hacer con eso, ¿no? Porque digo, a mí qué me pasa que quiero que eso sea algo, digo, mi vida, mi motivo de vida es ahora mismo seguir con la poesía, seguir comunicándola, brindándola, lo que sea. Digo, yo tuve una decisión ahí, entonces obviamente ese laburo lo tuve que hacer y lo tuve que hacer fuerte y con mucho compromiso. Pero digo, después si alguien, no sé, es ingeniero, por ejemplo, y no lo quiere hacer como para tranquilizar, puede hacerlo más laxamente. Sí, 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 te Eh, entiendo, te entiendo, te entiendo. pero sí, es muy importante antes que nada entonces entender que estamos solos a la hora de escribir a veces. En este caso, digo, particularmente como un ejercicio, ¿no? Sí, Estamos sí, sí. solos. Nadie te va a juzgar, nadie va a ver ese archivo, excepto seguramente el FBI o la NSA. Pero más allá de ellos, que no les interesa mucho, Sí. realmente, bueno, la gente de Facebook, TikTok, pero bueno, a ellos no les importa mucho tu calidad creativa. No, 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 no. Entonces es antes que nada romper esa barrera de represión y decir nadie me va a juzgar por lo que yo escriba ahora. Después haremos otras cosas, pero a la hora de volcar nadie me va a juzgar. Y a mí me ayudó cuando yo me divorcié en el año 2016. Ujú. Uno de los procesos más fuertes para mí fue poder escribir. Decir un día, necesito volcar todo esto que me pasa adentro, necesito volcarlo y escribir y decir cosas que después claramente no coincido en el plano real a veces, pero digo, necesito volcar toda esa violencia, todo ese odio, todo eso, necesito volcarlo ahí, que quede ahí, que se quede ahí. Y después lo vi y eso creo que lo eliminé, no me acuerdo, pero ya no importaba, lo importante era haberlo volcado a algún lado, que eso haya, esto es otro detalle, Ujú. más allá de cuestiones técnicas obvias, Sí, es sí, a sí. veces llevar nuestros pensamientos a un plano material. Esto es algo también que no nos enseñan, que es el pensamiento está en un mundo abstracto, no material. Cuando uno Claro, materializa algo, eso ya es transformable. Transformarlo a un nivel que nosotros consideramos lógico, digamos. En claro, nuestra, claro, en nuestra claro. mente nosotros no consideramos que podamos moldear algo, obviamente, Sí, 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 digo, sí, gente con sí, una sí. cualidad artística profunda, pero digo, si ahora yo te digo, agarra un pedazo de piedra, imagínate un pedazo de piedra y moldealo hasta que sea una escultura, te va a costar horrores. Ahora, si yo agarro, te traigo una piedra y te digo, ¿y vos cómo lo harías si ya lo empezás a tocar eso, ese proceso de materializar algo, de traerlo al plano real, al plano material? Eso es algo enorme para el cerebro. Y cuando eso uno lo plantea a nivel emocional, es revolucionario. Entonces, de Claro. repente, ese como primer paso, digo, después a mí me pasa cuando oralizo cosas, cuando finalmente eso se transforma en una poesía, le doy forma, se transforma en una poesía, y esa poesía la oralizo. Había algo que yo había contado hace un tiempo que decía que era como la matemática de las emociones, que funcionaba muy diferente a las matemáticas reales, Ujú. porque cuando uno expresa algo negativo, algo que a uno le hace sufrir, y lo expresa mucha gente, se divide. Pero cuando uno cuenta algo feliz, se multiplica. Es un proceso muy diferente a la matemática real. Sí, 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 sí. Te entiendo, te entiendo. Entonces, eso, oralizarlo de repente se transformaba en algo plus catártico, se transformaba realmente en algo de decir, me siento mucho mejor. O sea, este proceso lo estoy llevando adelante y lo estoy procesando, me siento mucho mejor ahora de lo que me sentía antes cuando tenía todo esto acá adentro. Y otra cosa que quería agregar, por lo que vos decías, de esto de escribir, Ujú. es no encerrarnos a Ajá. los métodos que nos plantearon de expresión. Y con Claro, esto digo, claro. es lo mismo que la gente que te dice, anda a leer un libro, que está súper leer un libro, digo, Sí. es ultra valioso y es algo fantástico. Pero no es la única forma de consumir cultura y aprendizaje. Digo, hoy por hoy, en el siglo XXI, limitar el aprendizaje a un libro realmente es limitado. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Entonces, si no puedes escribir, grabate 10 minutos. Grabate 10 minutos diciendo boludeces, no sé, lo que venga, lo que vos quieras, grabate 10 minutos y de repente en ese proceso también pasa otra cosa, que es que a mucha gente, hoy por ella, la otra vez hablaba de eso con mi novia, a la gente no le pasa tanto, pero yo cuando era chico, y a vos también te debe haber pasado,
no estábamos acostumbrados a escuchar nuestra voz grabada. No, 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 no. Era algo raro, si tenías un grabador con micrófono. Claro, sí, sucedía pocas veces en la vida eso, digamos. Bueno, ahora los pibes obviamente ya lo tienen muchísimo mejor, pero digo, Sí. quienes superamos los 30 años al menos, muchas veces todavía nos cuesta mucho aceptar nuestra voz. Claro, Eh, sí. entonces, eso es como un plus que tiene esto. De repente grabate y escuchá lo que decís, escuchá los tonos con los cuales lo decís, porque es como también una herramienta para mejorar la empatía y la comunicación. Yo realmente, si pudiese hablar conmigo mismo de 14 años, siempre, esto también se lo digo mucho a mi novia, que es, hay un yo de 14, de 12, 13 años que está muy orgulloso de mí. Y eso es algo que yo ya estoy, digamos, es como no Sí, sí, puedo con sí, eso. sí. Vos habías mencionado en un momento que había como, no recuerdo bien si dijiste 4 o 5 limitaciones o condicionantes que tiene la gente. Nombraste la primera, que era la vergüenza, dijiste, como que esa es la primera. Sí. ¿Qué otro condicionante ves, digamos, en la gente para expresarse, para... La vergüenza en realidad es el término general. Después están Ajá, los métodos por los cuales ajá, se explota esa vergüenza. El primero, creo que uno de los más comunes, es a nadie le importa lo que yo diga. Lo que yo tengo para decir no le importa a nadie. Entonces me da ah, vergüenza ser rechazado o ser claro, rechazada. claro, claro, sí, sí, sí. Nosotros acá quedamos un evento con amigas que se llama La Spoken. Ujú, Ahora obviamente por motivos obvios no se está llevando adelante. claro, claro, claro. Y una de las pautas, una de las pautas del espacio era el silencio. Y logramos, a fuerza de machazo, eh, Sí. lograr que se haga silencio cuando la gente lee. Y entonces mucha gente que ni en su casa le habían escuchado, se paró a hablar frente a 30, 40, 50 personas en silencio que le escucharon atentamente. Y eso a nivel personal, psicológico, emocional es una explosión, digamos. Y De repente contame que la respuesta qué, de me escuchan. qué, qué devoluciones, qué testimonios te cuenta la gente esa que, porque de alguna manera vos propiciás el espacio. ¿Qué cosas te dicen, por ejemplo, que después de haber podido expresarse, después de haber, porque es ese proceso de sacarlo de la mente y de su emocionalidad, pasarlo a un papel, trabajarlo y luego expresarlo? ¿Qué te cuentan? Vos sabés que no siempre hay una respuesta así. Mm, Nunca, no voy a decir nunca, pero es muy poco común el feedback directo. ajá. Que alguien venga y te diga, me pasó esto. Pasa Sí, sí, más que claro, nada con claro. gente grande. Ajá, Sí, gente sí, te diría 30, 29 para adelante, ajá, eh, ajá. ya jóvenes adultos, Sí, y me sigo sí. mintiendo, me Los sigo muchachos de mintiendo. nuestra edad, como dicen los viejos, viste que los viejos se juntan en el bar, tienen como 80 años y dicen, no, me encontré con tal y tal, un muchacho de nuestra edad, ese. No, no me acuerdo, le dice el otro, porque no se acuerda de nadie. Hablan así los Este, viejos en el bar. pero sí, sí me ha pasado del año pasado cuando cerramos el taller de tener devoluciones, de pedir devoluciones, Ajá, y de tener mucha respuesta de lo valioso que había sido el espacio tanto del taller como del Spoken para ellos, digamos, en general, cómo les había transformado y cómo había mejorado su calidad de comunicación y por ende su calidad de vida, ¿no? Obviamente. Eh, pero sí, donde más se ve es en el trato, digamos, en cuando vos ves cómo esa persona, la primera vez que ves que se acerca a un espacio tal, solo, sola, nada, no interactúa, no nada, y de repente eso le genera un boost de confianza. ajá, En primer lugar es como una cosa de, yo puedo, o sea, por eso digo la importancia de me escuchan, digamos, a alguien le importa lo que yo tengo para decir, porque automáticamente eso te da la confianza de hablar, de decir cosas. Después, entiendo. obviamente, ha pasado, esto ahora lo planteo y no lo quiero romantizar tampoco, no quiero decir con esto de que todo el No, mundo, de no, no, repente, no. hay gente que ha expresado cosas y que vos te quedas como, no, dejá. O sea,
si vas a utilizar esto para expresar ideas que está bien, porque no coinciden moralmente con lo que yo creo, ¿me entendés? No sé. Está bien, sí, No, sí, pero es como que vos te gusta generar ese espacio, porque vos sabés que también cuando vos estás hablando, digamos, qué importante es toda la gente que sostiene, los que van, los que hacen silencio, los que a lo mejor pagan una entrada o se toman una cerveza, que eso hace que todo, pagan por una cerveza, quiero decir, y eso hace que todo se sostenga y que se pueda hacer. Yo es que siento ahí que está la clave. ese tipo de redes son muy importantes también para el desarrollo personal y para el crecimiento personal. Y es que ahí está la clave, que es el primer paso. Vamos a pensarla como un embudo, ¿no? Arriba de todo está la gente que nunca habla. Abajo está la gente que finalmente se atreve y expresa su voz. Sí, 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 sí. Esa gente después, personalmente no lo voy a minimizar. Para mí es la mayoría de la gente. Hay pocos casos donde esto no funciona, pero digo, la mayoría de la gente, eso va a otro lugar más que es escucho, porque quiero retribuir lo que a mí se me brinda. Así como a mí se me escucha, yo voy a escuchar. Claro, 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 claro. Entonces, retomando un poco esto, que es decir, hay gente con la que yo no coincido, sí, pero con esa gente nunca podría haber discutido si no se hubiesen atrevido a hablar. Obvio, Si obvio, no obvio, hubiesen obvio. Sí, tenido sí, sí, el sí, sí. valor de decir, voy a expresar mi voz, no coincidís, bueno, discutamos al respecto, lo que sea. Sí, Digo, sí, 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 pero sí. retomando, ese es el primer, me parece, la primera barrera grande es a nadie le importa lo que yo tengo para decir. Y esto es algo que nos pasa a todos, porque nada, nos criamos un poco con eso, que hay un grupo de gente muy específico que puede expresarse. Y obviamente ahora en el siglo XXI, con todas las herramientas que tenemos, esto ya explotó, digo, está por otros lugares. Sí, 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 Eh, sí, sí, sí. pero ese es como el gran demonio en el cual siempre me detengo, que es ese, y el otro es, a veces cuando se pasa esa etapa, es no me expreso bien, no me hago entender correctamente. Entonces, eh, esto varía entre soy un inútil, en su caso más grave, Sí, sí, a sí, sí. no sé cómo hacerlo, me da miedo, y si no logro avanzar, Claro, en un caso más leve. sería como la persona que superó ese la primera etapa de la vergüenza, como que bueno, sacó Claro. pecho y le puso el pecho a la situación, lo atravesó, se abrió camino y bueno, ahora se encuentra como de nuevo con lo mismo, digamos, otra especie Se encuentra con otro, claro. porque aparece, digamos, el hecho de que ya haya escrito, lo haya armado, bueno, vamos a mostrarlo ahora. Bueno, y después está la que sigue, porque A por ver. eso digo, son barreras. Sí, 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 sí. Este, una vez que vos lográs expresarte y una vez que crees que tenés las herramientas correctas para hacerte entender, es, este, tengo que defender lo que creo. Ya sea emoción, ya sea algo que, no sé cómo decirlo, pero digo, estoy enamorado de alguien y le escribo Ujú. un texto a esa persona, eh, bueno, eso es una declaración. Y una declaración es una forma de representación de los valores de uno y de la ideología de uno. Entonces ahí hay que defender eso de repente. Y es cuando vos pasás de esta actitud tímida a una actitud activa, que es esto es lo que yo creo y me tengo que plantar con esto. Y uno dice, bueno, pero estamos hablando de poesía, yo no dejé de hablar de poesía en ningún momento. Hmm. Esto obviamente se transporta a todos los aspectos de la vida, porque también me parece y me gusta a mí personalmente elaborar las cosas Ajá. no desde un lugar de vitrina. No me gusta, aparte de que esto después obviamente se conjugó muy bien con mi ideología, tanto política como filosofía personal, que es el minimalismo. Eh, Digo, entonces cuando yo me encontré con el minimalismo fue como todo tiene que tener una función. Bueno, perfecto. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo justamente de algo en lo que tal vez yo no estoy tan formado, pero digo, alguien es muy creyente Ujú. y sabe tocar la guitarra, y bueno, hace temas sobre eso entonces, ponelo al servicio de cosas, o sea, todo lo que vos hagas artísticamente no tiene que ser inerte. Hay muchos artistas, sobre todo plásticos, que hacen estas cosas como por ejemplo hay un muchacho, no me acuerdo cómo se llama, que es uno de los que más vende, que había puesto un tiburón en formol, una cosa así.
está bárbaro, digo, pero ¿y de qué sirve aparte de eso? Esto tiene que ver con mi filosofía personal, no digo que el arte tenga que ser Sí, funcional, ¿sí? te Para entiendo. mí, lo que yo hago tiene que ser funcional. Entonces, si yo, como vivo el arte, no puedo aplicarlo a diferentes formas de mi vida personal, no estoy por buen camino, entonces no me está sirviendo. Entonces, cuando vos tenés esas tres barreras superadas, sos una persona capaz de defender sus ideales. Y es el tipo de persona que yo considero más valioso en cualquier sociedad. No hay nada más importante que gente con capacidad de defender sus ideales. Desde la discusión, y aparte, retomando, no solamente desde la discusión contrera, de yo pienso esto, Sí, vos sí, pensás sí, sí. eso, sino porque si pasaste por la primera etapa, sabés que también tenés que escuchar. Así como a vos se te escucha, vos tenés que escuchar. Y en ese escuchar, uno se forma mucho más que hablando. Sí, Entonces, sí, todo sí. un proceso que yo siempre consideré que realmente mejoraba notablemente no solo la calidad de vida de una persona individualmente, sino que aparte son herramientas que son ultra funcionales a nivel social. Eh, por eso te digo, trato siempre de encarar el arte desde un punto de vista humanista. Digo, si no sirve para todos, hay una frase que yo había dicho hace un tiempo que, ¿puedo decir una mala palabra? Sí, dale, dale, no pasa nada. Bueno, este, No hay drama. si tu filosofía de vida o si tu ramo, lo que sea, eh, solamente afecta a quienes tienen ciertos privilegios o poder adquisitivo, lo que sea, me importa una mierda. Digo, si tu filosofía y lo que vos aplicás a tu vida es aplicable tanto a la persona con la menor cantidad de recursos como a la persona con mayor cantidad de recursos, ahí me parece que hay un valor, porque es universal, es universal. Ujú. Entonces, yo he visto gente de escasísimos recursos encontrar en estas formas de expresión una herramienta de expresión. Porque yo vengo de una clase ultra baja, sé que soy un varón blanco, pero no implica, digamos, que no haya crecido en una casa sin cuestiones básicas de Sí, higiene sí, sí, sí. o de salubridad. Y viniendo ahí, encontré, gracias a todas estas herramientas, una vía para expresarme sin vergüenza. Y vivimos en una sociedad que estigmatiza y que avergüenza a quienes no tienen posibilidades desde sus herramientas como la meritocracia, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. sí, 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 totalmente, totalmente Entonces, de de acuerdo. repente, brindar esto, brindar una vía de expresión, he visto no solamente cómo ha transformado a otras personas, sino cómo me ha transformado a mí mismo, de pasar de ser una persona que le costaba hablar con cualquier persona, y todavía me cuesta en muchos aspectos, pero digo, de no poder hablar nada, a poder estar acá sin ningún tipo de temor, hablando tranquilo, sin ningún tipo de miedo con lo que estoy diciendo. Entonces es como, Sí, ya te sí, digo, todo sí. un proceso que así como lo he visto en otras personas, lo vivo en mí Bien, todos mirá. los días. Y una cosa que también, bueno, veo que vos, digamos, por las performances que vos haces, pones mucho el cuerpo también. No es, digamos, solamente tu palabra escrita, sino también vos pones el cuerpo, te exponés, quiero decir, digamos, tu cuerpo está en juego. Lo mismo que cuando hacías comedia también, yo te iba a ver no es que haces saltos, triples saltos mortales en la escena, pero bueno, pero es importante, digamos, tu presencia y todo. ¿Y eso cómo lo fuiste desarrollando, digamos, porque también siento que eso también se relaciona mucho con la comunicación. Sí, sí, de hecho te voy a contar una historia que es, creo que fue uno de los momentos más fuertes que tuve dando talleres. Eh, a mediados del año pasado había un chico que venía a los talleres, que había participado varias veces del evento, siempre con mediana aceptación, si lo querés ver así, digamos. Como que la gente no le prestaba mucha atención o estaba como muy ahí. Como que todo el mundo estaba como, sí, está bien lo que hace, digamos, valoramos su actitud, pero no se le brindaba tal vez el valor artístico que a otra gente sí. Ujú. Justamente por esto, justamente solamente por cómo se expresaba esto a nivel físico y oral. Entonces, empezó a venir al taller
Y un día tenía un texto que había escrito para la escuela, si no me equivoco, porque es chico, él tiene 17 años ahora. Había escrito un texto para la escuela y quería interpretarlo. Bueno, empezamos a practicarlo tal, y como que voy probando, viste, diferentes ejercicios y no lograba soltarse. Todo el tiempo era como muy, Sí, 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 con sí, sí. mucho miedo y mucha tensión. Y me reventé la cabeza y me reventé la cabeza pensando porque posta que soy como muy obsesivo con eso, con los Sí. talleres soy muy obsesivo. Digo, ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿cuál es la barrera que quebrar y cómo quebramos? ¿Cómo la quebramos? Porque aparte esto es algo interesante, que es, esto me di cuenta haciendo tallerista, que es iSwitch. Es como aprender y apagar la luz. Una vez que quebras un poco algo, ya está, digamos. Sí, Ya entiendo, se entiendo. quebró para siempre para esa persona. Ya está. Una vez que quebras un miedo, una barrera, ya está, no hay vuelta atrás. Eh, y digo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Hasta que me rendí. Me rendí y le digo, bueno, está. Habíamos logrado un mínimo avance. Le digo, ya está. Cuando se está por sentar, siento algo adentro que es como, ay, yo no lo puedo creer, me quiero matar, no puedo fracasar de esta manera. No puedo fracasar de esta manera. Y digo, lo miro y se me prende la lámpara y le digo, no, pará, volvé. Le digo, necesito que hagas el texto otra vez. Y me dice, otra vez, sí, pero no puedes hablar. Qué buena consigna que le diste. Porque en ese momento de iluminación me di cuenta que él estaba recostando todo el peso de su expresión en la palabra hablada. Ah, Por eso su cuerpo no estaba liberado, porque su cuerpo era como un accesorio, era como... Hay algo que me gusta contar, espero que se me escuche bien, pero es que mucha gente cuando empieza a hacer cosas artísticas hace esto. Y tiene los brazos como pintados. Y es algo que siempre bromeaba en los talleres de stand-up, que soy muy cruel a veces. Le decía, ¿querés que te corte el brazo? Le corto el brazo porque el pedo, lo digo, tenés no lo al estás usando. pedo, sí. No lo estás usando. Este, ¿Pero por qué? Porque nos acostumbramos también a cuando estamos en un escenario y demás, el cuerpo es un accesorio. Lo que importa entonces es lo que hablamos y demás. En este caso, digo, ¿no? Obviamente si es la danza es otra cosa. Sí, sí, Entonces claro, le claro. digo, haz el texto, pero no puedes hablar. No puedes decir una sola palabra al texto. Y me dice, ¿cómo lo hago? Y me tenés que hacer llegar el mensaje de alguna manera. Y se quedó, me acuerdo que 1 o 2 minutos mirando la hoja y empezó a mover los brazos. Y se mordía la boca tratando de no hablar. Ta. ¿Estamos? Sí. Hacelo de vuelta. Me dice, y no lo puedo decir. No, sí, ya lo puedes decir. Un Claro, cambio radical. tocaste el switch ese que hacía falta. Cuando llega el día del evento, el pibe lee, no solamente lee, se tira al piso en un momento del texto, Ujú. actuando parte del texto, se tira al piso. Un pibe que pasaba de no moverse a tirarse al piso, con una proyección de voz que nunca había hecho. La gente lo aplaudió de pie. A Sí, ese pibe sí, al cual sí. siempre se le guardó respeto, en este caso se le guardaba ya elogio, digamos, era como orgullo. Ese día había ido el padre. Ese día había ido el padre. Y ese mismo chico, un mes antes, me había dicho, le había preguntado, no me acuerdo si era que él tenía miedo o qué cosa, no me acuerdo, y lo veo mal y le digo, ¿pasó algo? Y me dice, el otro día estaba triste y mi viejo me dijo que yo no podía estar triste, porque tenía casa, porque tenía esto, porque tenía el típica Sí, sí, planteo de sí, sí. padre. Sí, Y yo estoy triste, igual, o sea, la tristeza excede eso, ¿no? Y como que históricamente como que venía con un tiriafloje con el padre, y el padre aplaudiéndolo de pie al pibe. Y yo ese día dije, la típica esta de yo necesito cambiar una vida, tal. No cambié una vida, claramente no. Pero a ese pibe le di una noche, o al menos no sé si su primera noche o lo que sea, pero una noche al menos yo sé que cooperé en que sea el orgullo de su viejo, y como eso en algún momento le va a afectar en su vida positivamente.
Sí, 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 sí. Y dije, bueno, yo ya estoy entonces, yo ya me puedo morir tranca porque una vez lo hice al menos, una vez ayudar a la transformación de alguien. Sí, sí. Entonces, a lo que voy con esto, al punto es, sí, el cuerpo es lo otro. El cuerpo es lo que acompaña. Uno porque yo vengo de Rosario, o sea, yo ahora estoy viviendo en Corrientes, esto no lo especifica en ningún momento. No. Estoy viviendo en Corrientes, que es una ciudad eh, que no se compara con Rosario en cuanto a cómo maneja la cultura. Digo, en Rosario hay, no sé, 12, 14 teatros, acá hay dos, Claro, nada sí, sí, más. sí, 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 sí. Independiente hay uno, y más o menos es independiente. Eh, y después otro teatro grande como podría ser el Rosario del Círculo, como podría ser un teatro más importante en Buenos Aires. Entonces, es un lugar donde la cultura en general está como mucho más soslayada, mucho más tranqui. Pero más allá de eso, yo vengo a Rosario, de un lugar donde hay un montón de cultura, donde hay una ascendencia italiana súper fuerte, Ujú. y los tanos somos de mover las manos todo el tiempo y expresarnos físicamente mucho. Y acá no tanto, acá las vertientes son más de otras zonas. Entonces, claro, eso también se volvió una barrera, que era como, pero ¿por qué acá la gente no habla como yo? ¿Por qué no habla los gritos? Y me tuve que acostumbrar a hablar más bajito, a hablar más tranquilo, a hablar más lento. Sí, sí, me imagino, me imagino. Pero sí, claro, es que el cuerpo es finalmente es el anexo a lo que uno está diciendo, porque es finalmente la imagen que acompaña esa palabra. Digo, si yo escribo un texto súper triste, pero lo digo feliz, ya está, ya estoy cambiando el sentido de ese texto. Algo que yo siempre decía era que a mí lo que me gustaba de la poesía oral es que eliminaba intermediarios, en el sentido de decir, si vos escuchás como yo leo el texto, sabés para dónde voy con esto. Te queda claro a dónde voy yo como autor. Claro, claro, sí, 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 Después sí. queda la libertad de que lo veas como quieras. Pero sí me pasa, sobre todo ahora con las videopoesías y todo eso, el hecho de cómo le afecta a la gente, y no le afecta a la gente lo que está escrito, le afecta más mi tono de voz que tal vez lo que escribí particularmente. Entonces ese es el otro nivel, que es la voz como elemento. Una Como vez que ya elemento, tenés claro. la libertad crítica, la libertad artística, y una vez que tenés la libertad física, viene la voz como elemento, en este caso particular de la poesía oral, que es lo que a mí me interpela y lo que a mí me gusta. Sí, sí, sí. Vos sabés que de alguna forma vos has hecho como tomando la poesía o la expresión, digamos, artística como base, has contado con un poco el camino que es de cualquier tipo de desarrollo personal. Atravesar esa vergüenza. Bueno, yo hace un tiempo escribí un texto en Instagram que hablaba sobre eso. Hay que tener cuidado con las primeras cosas que uno hace, tanto como artista, como emprendedor, como cuando uno tiene una idea, poner, qué sé yo, me imagino un pibe de 17 años que se quiere ir a vivir solo, no porque se lleve mal con los padres ni nada, sino porque tiene esa cosa que le nace de adentro y bueno, si le cuenta a la persona equivocada su intención, puede ser que no prospere, ¿viste? Es como que hay que atravesar esa vergüenza, digamos. Y Sí, hay y es que cuidar difícil. esos retoños que uno tiene de sus proyectos. Vos sabés que hay algo que aprendí con el tiempo, que es saber medir mis expectativas sobre los proyectos. Qué bueno. Yo, yo me acostumbré a empezar de cero muchas cosas. Ajá. Nunca uno arranca de cero, ¿no? Obviamente. Porque al fin y al cabo tiene su vida y su aprendizaje. Pero sí me ha pasado de decir, bueno, ya dejo este proyecto. Dejo este proyecto para dedicarme a otra cosa. Y a veces proyectos que iban bien encaminados, pero que realmente no me llenaban. Este, y con el tiempo aprendí, hay algo que me ha señalado Cami, que es mi novia, el del vivo, que yo en un momento escribo una frase, no me acuerdo cuál era, y digo, qué buena frase, ¿les gusta a ustedes? Y si no les gusta, espero no se ofendan, pero me da igual. Lo importante es que me ¿Por gusta a qué mí, me porque gustó a mostrar mí? que alguien comparte mi entusiasmo, genial. Si no lo comparte nadie, todo bien. Sí, 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 sí. Pero sí me llevó algo que soy crítico de mí mismo, no es algo que me haga muy feliz. Eh, pero a su vez es como mi herramienta de desarrollo. Es
soy muy solitario en cuanto a mis procesos. Digo, no, me cuesta mucho porque yo sé aceptar mis expectativas, mis fracasos y mis triunfos, pero no quiero cargar a nadie con eso. Entonces de repente si hago algo en grupo y sale mal, Ah, siento que recae sobre mí la culpa de que haya salido mal, digo, porque esta entiendo. persona puso un montón de expectativas y yo no sé la expectativa que pone otra persona, un mambo, una neurosis bárbara. Entonces para evitar eso me he vuelto, respecto a lo que vos decís, muy individualista. ¿Por qué? Porque digo, quiero hacer esto y lo hago. Y le cuento a una persona, en general cuando cuento es cuando ya está prácticamente hecho. Por ejemplo, me pasó con el disco, me Claro, pasó con el libro, claro, 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 me claro, pasa sí, con las sí, sí. videopoesías, que Sí, 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 sí. digo, me acuerdo que le dije a mi novia, tipo, voy a publicar un libro. Y me dice, ¿de qué no? Ya está escrito. Le digo, te estoy contando, digamos, que voy a, que voy a No, subir no, una pero plataforma. por eso yo siempre pienso como en los proyectos que uno tiene, no sé, pero hasta te digo, cambiar de laburo, Sí, empezar un taller de cerámica, qué sé yo, hacer un quincho en la terraza, hacer un quincho en el fondo, esos proyectos así, comprarme una bici para salir a andar en bici los domingos, sí. que yo te lo cuento así nomás, pero para mucha gente es como, es una cosa así. Digamos, es como, o ponele, voy a empezar un taller de comedia. Tal vez un tipo que es escribano, una señora escribana, 60 años, que en su vida hizo una cosa así. Y yo creo que si a veces, sin mala intención, hay gente del entorno que te va a decir, pero ¿para qué Sí, va a hacer claro. eso? Entonces, bueno, Bueno, hay que cuidar esos retoños que uno tiene y mm, como yo estoy de acuerdo con eso que decís vos, hay que ver a quién uno se lo dice, si es que se lo dice a alguien, y si no, aguantarlo hasta que ya tenga tanta forma que ya esté, digamos, que vos ya lo tengas listo. me parece que el secreto para poder cuidar ese principio, esa semilla de proyecto, el secreto es como uno lo cuenta. Porque Ah, a mí mira me ha vos. pasado de contar cosas que estaban en proceso, Ujú. pero contarlas con tanta confianza Claro, y claro, con tal claro. seguridad de mí mismo que si me apoyaban era súper y si no me apoyaban estaba bien también. Y me Entiendo. permitía también ser un poco más crítico con respecto a esa devolución que me brindaban. Eh, ahora hay un podcast que voy a lanzar seguramente la semana que viene, que son los 7 pecados de la poesía, que son 7 cosas que me pasaron a mí que me gustaría que no le pase a nadie, lugares en los que caer y demás. Y uno tenía que ver también con eso, ¿no? De muchas veces decir, ¿vos qué opinas de esto? ¿Qué pensás de esto? ¿Te gusta, no te gusta? Eso es un proceso también de que vos tenés que descubrir si te gusta o no te gusta, si te sentís cómodo o no te sentís cómodo con lo que estás haciendo. Pero antes que nada, aprender a recibir las críticas de acuerdo a lo que vos pedís. Sí, sí, Pues si sí, yo le sí, pido a sí. alguien, ¿te gusta o no te gusta? Y me puede decir que no le gusta, y eso yo puedo decir, ah, no, me mató porque no le gusta. Y hay gente que la gente le gustan cosas re diversas. Entonces, capaz que le preguntaste justo a la única persona que no le gusta, y al resto sí, digo. Sí, 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 Eh, sí, sí. Por eso es interesante poder buscar diferentes alternativas y bueno, y tomar todo eso como un aprendizaje que termina refinando los proyectos. sí, No, no ni sé. hablar. Igualmente, posta que creo que lo más difícil, tanto a nivel personal y sobre todo a nivel artístico, es la crítica. Es cómo uno recibe la crítica y cómo la procesa. Yo siempre, no sé por qué digo siempre, este, pero sí aprendí a procesarla de la manera más sana posible, que tiene que ver con, en primer lugar, si lo pedí o no lo pedí. Este, siempre igual es bienvenido, digo. Si lo pedí o no lo pedí, siempre es bienvenido. Nunca soy de yo no te pedí tu opinión. Es como, parece súper si querés expresar tu opinión. Sí, No soy la persona para hacer la censura sobre eso. Pero sí ver de dónde viene. Ver de dónde viene, ver qué puede haber detrás de eso y verlo siempre con la mayor honestidad posible. Soy la persona menos, eh, puede parecer lo contrario, pero soy la persona menos creída del mundo. Me cuesta mucho creer en mí mismo y me cuesta mucho cuando alguien me dice, hace poco me pidieron un video para un saludo para no sé qué,
Sí, sé para qué, pero no quiero decir porque me da vergüenza, porque me da Sí, sí. vergüenza a mí haberlo hecho. Me pidió un saludo y me dicen, porque sos un referente de la cultura. Y yo estaba como, no. Hoy le decía a un compañero de trabajo, le digo, para mí un referente de algo es alguien que no tiene problema económico, ¿viste? Está muy sesgada mi idea, pero digo, para mí Sí, alguien que es un referente, alguien importante de la cultura es alguien que llega a fin de mes, ¿viste? Y entonces como que me dio mucha vergüenza hacerlo porque decía como, ¿quién soy yo para hacer esto? O claro. gente que viene y me dice, no, porque tu texto me removilizó, porque tu texto me regustó. Ahora que hice el libro, es la primera vez que vendo realmente Ajá. algo creado por mí, de una manera tan directa, que no es un show, digo, es un contenido en el cual yo ya me excede. En general sí, nunca tuve problema en cobrar un show, porque entiendo que digo, estoy yo ahí, estoy poniendo mi tiempo, un montón de cosas. Pero un libro, todas cosas así, siempre me costó mucho. Eh, tuve que emprender un proceso personal de aceptación de lo que eso implicaba. Eh, y nada, de repente encontrarme con eso y venderlo y decir, che, alguien puede no gustarle tu libro y vos se lo vendiste y esa persona pagó por eso y no le gustó. Ah, mira vos, mira vos. Y de repente es otro nivel de crítica al cual nunca me había enfrentado por cagón, obviamente, Sí, 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 sí. porque siento de vuelta, siento que voy a defraudar a alguien. Entonces, la crítica siempre la recibo desde un lugar súper humilde, soy súper humilde y súper talentoso, de un lugar humilde, de Con la decir, humildad que bueno, me caracteriza, puede decir. sí, este, nunca, y esto sí, nunca lo tomo desde un lugar de lo hace porque me tiene envidia. No, no, Como sí, se entiende, se entiende. nunca eso está. Es imposible, digamos, a esta altura que yo piense que alguien me dice algo malo por envidia. Sí, 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 Siempre sí. voy detrás de eso. Sí, bueno, y vos también nombraste, digamos, esta cuestión de que siempre aparece algo, vos, o sea, que como vos lo fuiste nombrando, yo también lo dije, que siempre aparece algo nuevo que nos representa otro desafío. Como que Sí. superaste el desafío de escribirlo, bueno, ahora está escrito, hay que corregirlo, hay que darle alguna forma, luego hay que mostrarlo, y bueno, y en todos los proyectos pasa eso, que el avance mismo genera esas situaciones. Porque si vos estás siempre en el mismo lugar, ya está. En cambio, el avance Ni es hablar. como que siempre se generan esas situaciones. Y bueno, y después otra cosa que yo quería rescatar es este valor que vos mostrabas en que la gente que había participado en esto, que había podido escribir, que había podido expresarse y todo, mejoró mucho su comunicación. Y bueno, yo quería traer esto tuyo, que yo lo veo como una cosa importante, a la cual vos le das importancia, que tiene que ver con la corporalidad expresada en la comunicación. Cómo influye, cómo importa, cómo es algo que, bueno, a veces es un recurso que tenemos y no lo sabemos aprovechar o ni siquiera nos damos cuenta que está ahí presente. Es porque es justamente el otro lugar donde también está esa vergüenza, ¿no? Mm. Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. Claramente las personas hegemónicas, digo que son físicamente hegemónicas, que representan ideales de belleza y demás, Ujú. no tienen mucho problema para moverse, digo, es muy raro ver una persona linda, Sí, 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 sí. tímida, porque aparte sin romantizar nada, digo, también se han tenido que curtir con otras cosas, porque no Mm. implica que esa persona no haya sido tímida. Digo, de repente se tuvo que encontrar como, uy, tengo ojos claros, no sé, soy rubio, ¿no? Lo que sea, y es como, tengo este privilegio y qué paja tener este privilegio, porque hay gente que seguramente no le agrada tanto. Eh, pero en general el resto de las personas, obviamente, al no pertenecer a ese grupo, en el Sí, cual el sí, sí, sí. paradigma ha decidido que son hegemónicos, nos cuesta y creemos que el cuerpo es algo que nos tocó, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en esa aceptación física, eh, yo lo que estaba pensando es que hay una película que a mí me encanta que es Slumdog Millionaire, quiere ser millonario, pero se llamaba Sí, sí, la película hindú que ganó el Oscar. sí, 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 Bueno, sí. La algo recuerdo. que me fascina de esa película y que siempre transporto a mi vida tiene que ver con que él sabe, las respuestas están en diferentes momentos de su vida. A las respuestas que tiene que llevar adelante en el programa, ¿no? Todo le retrae a algún momento de su vida. Y a Sí, mí me sí. pasa algo parecido que es
yo te puedo decir cuándo comencé a aceptar mi cuerpo, cuándo empecé a aceptar mi voz, cuándo acepté por qué, con qué proceso. A mí me pasó que empecé a aceptar mi cuerpo cuando empecé a hacer videos en YouTube. Eso fue lo primero que hice en esta etapa de mi vida de ser Oliver Kozlov. Sí, 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 Que sí. fue en el 2012. Porque de repente era no solamente filmarme, cual ya era algo que me parecía incomodísimo, sino editar. O sea, no solamente esos 10, 20, 30 minutos de grabación, sino después las horas de edición de verme la cara en la pantalla Ah, y claro, claro. escucharme hablar, y hasta que llega un punto donde, bueno, sí, esto soy yo, digamos. Sí, Eh, sí, 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 sí. y ahí transformar, porque digo, en ese mismo proceso de verme, de grabarme, es como, ¿y cómo estoy poniendo la mano? ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Dónde estoy mirando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué respiro así? ¿Cómo pronuncio? ¿Dónde pongo las comas? Eh, creo que fue, aparte que fue el puntapié de todo esto, digamos, si llegué hasta acá es porque en algún momento yo decidí hacer un video en YouTube. Sí, 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 seguro, seguro. Eh, pero fue como, también me dio esas etapas de aceptación, y siempre rescato un comentario que me hizo un chico del Chaco, de hecho, que es muy gracioso porque ahora vivo enfrente y sigo sin conocerlo, se llama Martín Segovia, Ujú. y se debe acordar ya de mí. Pero él me había comentado en el primero o en el segundo video que había hecho. Me ha hecho un comentario en plan de buen video. Y me agregó a Facebook. Y me ha dicho que le gustaban los videos. Esa fue el- sí, la primera validación de alguien que no era de mi círculo cercano que tuve en mi vida. Y todo lo que logre es gracias a ese video y a ese comentario, digamos. Porque si no hubiese tenido eso, posiblemente ahora no estaría hablando con esta soltura de aceptarse Sí, uno sí, mismo, se etcétera, entiende, etcétera, se etcétera. entiende, se entiende, se entiende. Bueno, Oliver, vamos a Pero sí, dar por finalizado acá con esta entrevista, la verdad que muy interesante, bueno, como siempre, bueno, mate de por medio, o vino de por medio, o cerveza de por medio, también uno le gusta hablar de todas estas cosas que tienen que ver con el desarrollo personal, con el arte también, que son dos cosas que están muy, muy relacionadas, muy, muy cercanas son. Bueno, vos haces una tarea muy importante juntando esas dos cosas, ¿no? Así bueno, contanos un poquito dónde te puede encontrar la gente, en redes sociales. Oliver Kozlov con K, con Z, con B corta, en todos lados igual, desde LinkedIn hasta Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados, @Oliver Kozlov, así me pueden encontrar. No somos muchos en el mundo, Ujú. creo que 3 o 4, Claro, sí, esa así combinación que de nombre con apellido no es muy común, vos sabés que no es muy común, tuve me mucha imagino. suerte ahora de elegir un seudónimo, no sé cómo hice todavía. Hace poco me pasó con el hijo de un amigo que lo conozco hace años, desde chiquito, y se enteró ahora que no me llamo, digamos que mi nombre verdadero de DNI no es Oliver Kozlov, eh, y no lo podía creer, estaba sorprendido, me preguntó cuál era mi nombre, le di mi DNI directamente, y me dice, tenés cara de Oliver, me dice. Así que ya está, Bueno, Oli, ya gané. te quiero agradecer mucho y bueno, Ahí las va. personas que lo quieran ver, escuchar un poco de poesía y verlo en su performance, la van a disfrutar mucho. Así que bueno, vamos a cerrar acá y los invito a que si les gustó el video lo recomienden, lo compartan, y bueno, vamos a seguir haciendo estos programas para surfear la ola que nos toque surfear. Así que bueno, Oli, nos vemos. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias.